Sonido Estéreo Plus. www.radioPanamericanaDeColombia.com. Y a esta hora tenemos comunicación con el doctor Andrés Forero, que es representante a la Cámara por la capital de la República. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Cómo le ha ido, honorable representante? Marcolino, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Le hemos llamado en el día de hoy para que nos actualice cómo está precisamente la Cámara de Representantes, qué ha pasado en estos últimos debates y qué le podemos contar a todos los bogotanos y colombianos. Pues Marcolino, últimamente la mesa directiva y en particular el presidente le ha dado prioridad a la discusión de proyectos de ley. Desde el Centro Democrático, desde la oposición en general, le hemos solicitado que dé espacio un poco mayor para el ejercicio de control político. Por ejemplo, hay pendiente una moción de censura que está liderando el representante José Jaime Uzcategui contra el ministro. Participación en política. Hay que recordar que el ministro del Interior es el que de cierta manera debe dar garantías de que en las elecciones futuras va a haber neutralidad. Él es el que en cierta manera tiene que dar garantías en materia electoral y lamentablemente lo hemos visto participando en política. Entonces, esa es una de las solicitudes que le hemos hecho al presidente de la Cámara, que cuanto antes cite a esa moción de censura. Por otro lado, pues hemos visto lo que ha sucedido con el ministro de Salud, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, y su esposa, la señora Beatriz Gómez Consuegra, que trabaja en la Superintendencia Nacional de Salud, en un caso evidente de nepotismo, y donde pues no solamente se dio ese nombramiento, pues hay que decir que el nombramiento viene de antes del nombramiento del ministro, pero pues se mantuvo después de que llegó al cargo, y ellos no han sabido diferenciar las esferas de poder y hemos visto cómo ella se está entrometiendo en cosas que no le competen. Vimos cómo estaba presionando a la interventora de un hospital en Leticia, en la Amazonía, y eso se supo, salió a la luz. Aprobamos una proposición de control político contra el Superintendente Nacional de Salud y contra la señora Beatriz Gómez Consuegra. Esperamos utilizar posiblemente una de las sesiones de oposición que tiene la oposición en el marco del estatuto y de esa manera pues hacerlo responder. El señor Jaramillo no le ha querido dar la cara al país, entonces la señora Gómez Consuegra va a tener que responder al Congreso de Colombia. Entonces, eso ha sido un poco lo que ha sucedido. Se han aprobado además proyectos de ley de diversa índole. Ayer, por ejemplo, se aprobaron varios proyectos de ley, algunos relacionados con temas, por ejemplo, de bienestar animal, etcétera, etcétera. Pero pues sí esperamos que haya un poco más de participación del control político en la agenda en el Congreso de Colombia. Doctor, en este momento pues todo el mundo está hablando acerca de las reformas. ¿Qué va a pasar con la reforma y sobre todo la consulta y las preguntas que va a presentar el señor presidente el próximo 1 de mayo en una manifestación pública que va a ser en la Plaza de Bolívar? Pues no, realmente un poco pues para que lo sepan las personas que nos oyen, la reforma laboral está en este momento archivada. Fue objeto de una apelación por parte de uno de los senadores que hacen parte de la Comisión Séptima cuando se archivó. Eso lo que implica es que una comisión nombrada por el presidente del Senado tiene que rendirle un informe al Senado a propósito de esa apelación, y eso todavía está en mora de presentarse. Si finalmente el Senado aprueba la apelación, eso implicaría que se tendría que ir ese proyecto a otra de las comisiones permanentes del Senado para surtir su tercer debate. Eso todavía no se da. Por otro lado, varios parlamentarios de distintos partidos, incluido el Partido Liberal y el Partido Verde, han presentado una, por decirlo así, mini reforma laboral, donde se habla básicamente de dos de los temas con los que el presidente ha tratado de hacer más campaña, que es el tema de aumentar 2 horas el recargo nocturno. El presidente quiere que se aumente en 3 horas y que no se cobre o no se pague el recargo nocturno a partir de las 9 de la noche como sucede el día de hoy, sino que sea a partir de las 7 de la noche lo que han presentado esos proyectos de ley y que el recargo dominical pase de 75 a 100%. Entonces, ¿qué sucede? Si esos proyectos avanzan, muy posiblemente le van a quitar legitimidad o le van a quitar fuerza política del Senado a la consulta popular, porque realmente cuando uno revisa esas 2 preguntas que presentó el ministro del Interior, Armando Benedetti, hace unos días,
pues las dos preguntas principales son esas, que son las que están tratando de aprobar esos congresistas, tratando de evitar que el país se gaste 700.000 millones de pesos en el adelanto de la campaña electoral por parte del presidente de la República. Entonces lo que hemos dicho es que el presidente, ante la falta de resultados, ante los escándalos que lo rodean a él, a su círculo más cercano, a su hijo, a Laura Sarabia, Armando Benedetti, ahora con lo que acabamos de saber sobre el tema de Álvaro Leiva y las graves acusaciones que hace sobre el presidente, entre las que están que tiene un problema con las drogas, pero el presidente obviamente está interesado en tratar de adelantar la consulta. A él no le gusta gobernar, a él lo que le gusta es hacer campaña y lamentablemente pues la quiere hacer con los recursos de todos los colombianos. Entonces, creo yo que si aprueban esos artículos, pues realmente le quitan la fuerza, le quitan el piso político al presidente para poder seguir haciendo campaña con los recursos de todos. Y por otro lado está la reforma a la salud, que esa reforma está en la Comisión Séptima, pero creo yo que esa reforma no tiene ningún futuro, esa reforma más temprano que tarde va a terminar hundiéndose. Bueno, y ese tema de la carta de Leiva, ¿cómo lo analiza usted, doctor? Pues Marcolino, la verdad, lo que uno ve en esa carta son varios temas. Obviamente el más escandaloso de todos es el que está relacionado con el presunto consumo problemático de drogas por parte del presidente de la República. El ex canciller Álvaro Leiva, y pues lo acompañó en ese viaje, dice que él se dio cuenta en París que el presidente tenía un problema con las drogas, que se desapareció prácticamente 2 días, y ni siquiera el servicio secreto francés sabía dónde se encontraba el presidente de la República, y dice que pasado todo ese tiempo el presidente no ha podido resolver ese problema con las drogas. Pero más allá de eso, pues se empiezan a conocer otros temas, o mejor dicho, se confirman cosas, porque es que todo esto ya lo habían dicho algunos exministros anteriores, etcétera, etcétera, lo barrunta, por decirlo así, la opinión pública, y es el tema, por ejemplo, de lo que él califica el secuestro de parte del presidente de la República por parte de Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa, todas personas cuestionadas, todas personas rodeadas de escándalos que están en investigación, muchas de ellas, y que a pesar de todo eso, están blindados ante el presidente. Entonces lo que, en cierta manera, pues confirma el ex canciller Leiva es que ellos parece que tendrían información muy sensible del presidente que termina haciendo que sean intocables. Y lo otro es, y vuelvo a insistir, esto es una confirmación de cosas que ya se sabían, es que Álvaro Leiva habla de esa desconexión que tiene el presidente Gustavo Petro con su gabinete. Él dice que prácticamente cuando era canciller no podía reunirse con el presidente, no le daban directrices. Esto también lo dijo en su momento una exministra de Cultura, que prácticamente no habló nunca con el presidente a solas desde su nombramiento hasta su salida. Doctor, pasando a otro de los temas. Pues ese tipo de noticias son preocupantes, porque uno espera que el presidente esté rodeado de un equipo que trabaja permanentemente, que le da directrices, pero ese parece no ser el caso de Colombia. Entonces, pues uno entiende o empieza a entender que este país pues naturalmente está desencuadernado por cuenta de que lo que dice Álvaro Leiva, porque además señala que Armando Benedetti, y esto lo ha reconocido el propio Armando Benedetti, que él ha tenido problemas con el uso de drogas, pues entonces Colombia en este momento está gobernada por 2 personas con un uso problemático de drogas, y pues entonces nos sorprende que el país esté completamente descuadernado. Y adicionalmente, pues vemos esos problemas dentro del gabinete. No solamente el presidente no se habla con sus ministros, sino que sus ministros se canibalizan permanentemente. Así es muy difícil que un gobierno pueda funcionar, y pues la verdad es que lamentablemente quienes pagamos las consecuencias son los colombianos. Y una última cosa, que es un último detalle, que Álvaro Leiva, pues básicamente en esa carta habla o desconoce, mejor dicho, afirma que el presidente Gustavo Petro, en contra de lo que él ha dicho, prácticamente era un desconocido en el M-19, que tuvo un rol muy, muy marginal, muy, muy secundario, a pesar de esa narrativa que ha tratado de crear el presidente. Pues Álvaro Leiva dice que pues nunca lo conoció en las directivas del M-19 cuando él estuvo haciendo todos los procesos de paz. Doctor, pasando al tema del Centro Democrático, ¿cómo está la organización para las elecciones, para las próximas elecciones? ¿Y usted va para el Senado? Marcolino, no lo sé. Yo quisiera volver al Congreso, pero pues las dinámicas del partido no me permiten decir si voy a aspirar al Senado o voy a aspirar a la Cámara de Representantes. Se ha hablado, y creo que se va a formalizar en los próximos días, la posibilidad de que la lista del Senado sea una lista cerrada. Digo, se va a formalizar el anuncio y se va a hacer público,
Hay un interés claro de parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez de que la lista del Senado por lo menos sea una lista cerrada. Se ha hablado también que se podría pasar con la lista a la Cámara en Bogotá y la lista de la Cámara en Antioquia. Entonces yo quiero volver al Congreso, debo decirlo, pero no sé si volveré como senador, como aspirante al Senado o como aspirante a la Cámara de Representantes. Y en el otro caso, que es el caso de los aspirantes a la presidencia de la República, tenemos 5 excelentes precandidatos. Estamos haciendo con la directriz del presidente Uribe foros temáticos en distintas regiones del país. Ya se han adelantado varios, el próximo se va a adelantar en la ciudad de Neiva este próximo sábado, va a ser sobre temas agrarios, y pues eso ha permitido que nuestros candidatos salgan de la zona de confort, por decirlo así, y no solamente se queden en la crítica fácil al presidente de asumir el gobierno, sino que al mismo tiempo estén planteando alternativas para gobernar. Pues doctor, muy amable por habernos atendido, doctor Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá. Un feliz día. Marcolino, a ustedes muchísimas gracias, un abrazo y un saludo para todos, y aprovecho estos micrófonos para repetir una denuncia que hice hace pocos días, Marcolino. Sí. Es que mientras los pacientes están viendo cómo no pueden acceder a medicamentos, cómo les interrumpen los tratamientos, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo destecnificó el Ministerio de Salud y Protección Social y lo convirtió en un fortín burocrático. Yo mencionaba cómo, con cifras del propio Ministerio de Salud y Protección Social, del año 2022 al año 2024, las órdenes de prestación de servicios, los contratistas, por decirlo en términos coloquiales, crecieron de 911 a 1.531, un crecimiento del 68%, y que adicionalmente el costo de esos contratistas se triplicó, porque pasó de 32.000 millones de pesos a 96.000 millones de pesos. Es decir, el señor Jaramillo se está gastando la plata de los colombianos en politiquería y en burocracia. Bueno, pues, feliz día, doctor. Saludos, Marcolino.